Buenas a todos los que nos estéis viendo o escuchando. Estamos otra vez en nuestra tertulia de la discrepancia de artículo 47 para grabar el tercer podcast de esta segunda etapa, que hoy va a tratar sobre dos acuerdos que tomó el Consejo de Ministros ayer. O sea, el tema está fresco y de absoluta actualidad. El primero de los temas es los avales, la línea de avales para los propietarios de vivienda que sufren o de daños o de impagos por inquilinos o menores de 35 años o en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, familias con niños. Y el segundo, estoy resumiendo mucho, ahora entraremos en materia con vosotros dos. Y el segundo acuerdo que tomó el Consejo de Ministros ayer es darle carta de naturaleza y pasaporte para que empiece a viajar a Casa 47, que os resumo aprovechando la propia nota de prensa que sacó el Ministerio, porque la idea es que nos contéis entre los dos o entre los tres, hagamos la tarea de desmenuzar esto para que la gente que nos oye y que nos sigue entienda el alcance y de qué estamos hablando. Casa 47 no es otra cosa que la transformación de SEPES, que es una empresa pública del Estado que se ha dedicado toda la vida a promover suelos, tanto para actividad industrial, para generar empleo, como vivienda, y que tenía parque de vivienda pública en alquiler. SEPES lo han transformado y le han elevado la categoría de nivel de empresa del Estado a Grupo 1, es decir, ahora mismo tiene la fortaleza y la potencia que tiene Adif o Renfe o AENA o Puertos del Estado. La han ascendido. Y es una entidad, Casa 47, que es el nuevo nombre de SEPE, que va a gestionar todo el ciclo residencial completo del parque de vivienda estatal, es decir, de propiedad del nivel central del Estado. Y para ello va a contar con una inversión anual de 1.000 euros al año a partir del año 27 y se prevé que dure 13 años el plan o el programa que propone ejecutar Casa 47, es decir, estamos hablando de 13.000 millones de euros en 10 años. Bien, los contratos de alquiler impulsados por Casa 47, ¿a qué se va a dedicar? A alquilar parque de vivienda para que el alquiler sea sostenible, es decir, no pretende construir para vender, sino solo desarrollar la línea se supone, el Plan Estatal de Viviendas, desarrollar la línea de alquiler asequible. Y esos contratos deben ser estables, para lo cual toma medidas como, por ejemplo, que esas viviendas nunca dejen de estar calificadas como vivienda social, como pasa ahora que se descalifican y pasan al mercado libre, sino que se quedan siempre como alquiler asequible. Con contratos estables de 75 años, decía la ministra que dura más el alquiler que la vida media de las personas a las que se le puede alquilar. Y siempre y cuando se mantengan una serie de condiciones de accesos que tiene que tener la gente para poder acceder. ¿Qué accesos son esos? Esos 75 años, están en dos fases. Una primera fase de 14 años seguidos para que la gente esté tranquila con el alquiler y con precios topados, ahora contaré cómo, y prórrogas de 7 años en 7 años hasta los 75, siempre y cuando se mantengan las condiciones de que sigan teniendo dificultad de acceder a otro tipo de vivienda en otras circunstancias. El precio tipo del alquiler se va a fundamentar en el tope que establece la Ley de Vivienda del año 23, que claro, la ley de vivienda se está aplicando en determinados municipios y no en todas las comunidades autónomas, por aquello de que en algunas gobierna el PP y no quiere aplicar los municipios tensionados y sus límites. Y ese precio topado nunca puede superar el 30% de la renta media que reciba la familia que vaya a alquilar esa vivienda, no solo la persona, sino la familia, porque los topes para acceder están referenciados al IPREM, que es un indicador que mide la renta que suma una familia en total y no al salario mínimo interprofesional como era antiguamente. Es decir, ¿quién puede acceder? Quien gane más de 2 veces el salario mínimo interprofesional y hasta 7,5 veces. Perdón, el IPREM. 2 veces el IPREM supone unos ingresos de 18.600 euros al año.
que está por encima del salario mínimo. Luego ya te estás dejando fuera una parte de la gente que más dificultad tiene para acceder a vivienda. Y hasta 63.000 euros al año, pues suelen ser dos miembros de la familia que entre los dos suman esa cantidad. Eso dicen que es el 60% de la población, es decir, quieren llegar a las capas medias, a la clase media. Y dejan a los que ingresen menos de 2 veces el IPREM para los bonos sociales que básicamente vienen financiados por las comunidades autónomas. Lo típico de la vivienda social de rentas muy bajas. ¿Con qué tiene Casa 47 dentro de su caja o debajo de su tejado? Porque el símbolo es una casa con el 47 debajo. Tiene debajo, no nace vacía, sí nace vacía de presupuestos, salvo 100 millones de euros destinados a comprar vivienda en el año 26, que eso al precio de mercado pues está en el entorno de las 400 viviendas más o menos, aproximadamente. Nace con 1.600 encargos de proyectos para nuevas viviendas, pero proyecto técnico, es decir, el proyecto que hace el arquitecto antes de pedir licencia. Luego, potenciales 1.600 viviendas más. Y nace con una herencia que recibe de la Sareb, que también conocida como el Banco Malo, para abreviar, de 40.000 viviendas, que son los restos que quedan de lo que el Sareb ya pudo poner en carga, y son 40.000 viviendas que tienen varios problemas para poderse utilizar así a bote pronto. Y también tiene del Sareb, que hereda, 2.400 suelos en toda España, en los cuales, en principio, parece que caben 55.000 viviendas más, que tienen un poco del mismo problema que tienen esas viviendas, que son los activos tóxicos heredados del rescate de las cajas de ahorro en su día. Es decir, es un patrimonio que viene como con daños y que habrá que arreglar antes de poder ser utilizado. ¿Qué más cosas tiene Sareb? ¿Qué más cosas tiene Casa 47? Suelos que le va a ceder 3 ministerios y otras entidades públicas del Estado: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Por ejemplo, aportan 4 cárceles, que las van algunas a demoler porque están en mal estado, otras a rehabilitar para utilizarlas como vivienda. Y ¿qué más cuenta? Cuenta Casa 47 con la línea 047 de atención al que quiera llamar para interesarse por todo esto, que por cierto he llamado y no funciona, te dicen directamente que ese número no existe. Será que la van a poner en marcha en el año 26 porque está contratado para el año 27, perdón, para el año 26, y el portal inmobiliario público 47, está de moda el 47, es decir, nosotros nos llamamos, que fuimos pioneros, artículo 47, 47 aniversario de la Constitución, 47 el artículo del derecho a vivienda, ¿qué más 47? 47 Casa 47, línea 047, portal inmobiliario 47. Y si no fuera porque ha subido un porcentaje en el tercer trimestre la vivienda desde hace 7 años y medio que gobierna nuestro actual gobierno, estaríamos en una subida del 47% del precio de la vivienda. Pero desgraciadamente me han fastidiado esa estadística que yo tenía, porque estamos en el 52% de subida de la vivienda. Con esas herramientas se presentó antes que el Consejo de Ministros Casa 47, me consta que los dos habéis estudiado en profundidad este tema, y directamente entro en la primera pregunta, que es, desde vuestra opinión, ¿qué es exactamente Casa 47? Porque parece que hubiera como una dispersión de propuestas del Ministerio que no se termina bien de entender desde fuera cómo se articulan entre sí y si tienen alguna relación o no con el Plan Estatal de Vivienda. Y si entendéis que esto puede confundir a la gente que está esperando soluciones y que tiene presentaciones de herramientas que en apariencia pueden ser útiles, pero que no se entiende muy bien. Tratemos de ayudar a que lo entiendan. Es decir, ¿qué es Casa 47 según vuestra opinión? Empieza tú si quieres. Bueno, Casa 47 sería
en principio podría ser un instrumento del futuro plan que estaba previsto empezara el año próximo, pero yo creo que ha sido presentado de una manera como un instrumento aislado. No han aludido muy poco al plan 2026-2030 y bueno, esto es un instrumento que permite que SEPES, que hasta ahora era algo más, estaba más concentrado en la actividad de gestión de suelo, pues ahora pueda cubrir todas las actividades ligadas desde la promoción hasta luego la distribución del mismo según los beneficiarios. Es decir, que se crea un instrumento poderoso. En la presentación dicen que la presidenta, la directora general, seguirá siendo presidenta de SEPES. Me imagino que será un error, porque si SEPES se convierte en Casa 47, entidad empresarial de vivienda, entidad de tipo empresarial, entidad pública empresarial, pues será que pasa de directora general de SEPES a presidenta de Casa 47. Exacto. Porque ahí dice presidenta de SEPES, pues entonces parecería que SEPES funciona, debe ser un error. En conjunto yo creo que se crea un instrumento que, bueno, está por ver cómo funciona. El instrumento tiene palancas poderosas, está bien toda esta dotación de medios, como dice la ministra, no nace con las viviendas vacías, con las manos vacías y bueno, la cuestión sería que hubiera estado mejor que hubiera salido conectado con el plan estatal. Me imagino que el plan estatal se redactará de forma que ya cuenten con Casa 47. Es decir, que el Ministerio se caracteriza por producir muchas normas a lo largo del año. Entonces, muchas de estas normativas, pues a veces, pues a mí me marea un poco el seguirlas todas, quizá porque he trabajado siempre en sitios donde había un jurista a mano. Como no soy jurista, pues me marea un poco el seguirle la pista a todas ellas y leerlas. Pero bueno, digamos que Casa 47 es un instrumento con amplias potencialidades de actuación siempre que se actúe bien. Fernando, ¿qué opinas? Estás cogiendo aire. No, sí, bueno, vamos a ver, me cuesta opinar porque yo estaba pensando que Julio, dos frases de Julio, voy a intentar hacer el hilo conductor de dos frases que ha dicho, ¿no? Ha dicho, me canso ya de oír las opiniones jurídicas porque son malos, algo así, ¿no? Yo le diría, yo empiezo a cansarme ya de este tema de la vivienda y no sé si es mejor dedicarse a la ópera, ¿no? A la música, ¿no? O al arte, no lo sé. Y luego, con la última frase de Julio, que sería mi introducción, dice, bueno, parece que es una experiencia que apunta, ¿no? Que puede salir bien. No sé si ha dicho que puede salir bien o una experiencia que apunta, ¿no? Más o menos. A mí me parece una auténtica locura todo esto. O sea, yo de verdad, yo no sé, sinceramente, si estamos en general la sociedad conmocionados, no digo por Casa 47, sino por la situación tan crispante que se está viviendo y tan absolutamente agresiva, ¿no? Que vivimos el día a día y que quizás nos lleve o lleve a los políticos, porque yo he estado en un ayuntamiento como es el de Madrid y que afectaba, ¿no?, el día a día político, ¿no? Pero si recuerdo algún lío gordo en el Ayuntamiento de Madrid, fue justo cuando yo entré, bueno, no, perdón, al año de entrar, con una adjudicación del Plan Primera Vivienda. Recuerdo que fue un disparate porque no había músculo. Creamos algo nuevo que era el Plan Primera Vivienda, que era salir de lo que Julio hablamos siempre, que ha apuntado Carmen y que dejo ahí, la VPO régimen especial para esas personas que están por debajo de los 18.000 euros del salario mínimo. Y entonces hicimos lo que fue la VPT, vivienda de precio tasado. Bueno, la hizo la Comunidad de Madrid. Nosotros la aplicamos y la VPO régimen general.
Y intentamos, recuerdo perfectamente, año 93, sacar el primer concurso de adjudicación de las viviendas, ¿no? Partiendo de la base que ya teníamos el esquema, teníamos el músculo, teníamos los suelos que nos había cedido urbanismo o que habíamos gestionado nosotros. En aquella época se vivía más todavía de la herencia del Partido Socialista y de la cesión que hacía la Gerencia Municipal de Urbanismo anualmente, y fue un escándalo de que nos abrieron. Yo tuve que ir acompañando a varios de los dirigentes a la fiscalía porque recuerdo que no había normas, no había reglas. Tú hablas, Carmen, no, el salario mínimo, el IPREM. Bien, en aquella época era el salario mínimo, pero luego estaba cómo se interpretaba el salario mínimo. Por ejemplo, me imagino que uno de los requisitos que van a poner o que incluirán es no tener vivienda en propiedad. Entiendo. Está puesto. Bueno, está puesto. Yo no lo he visto. Está puesto como entre paréntesis, porque está dicho bien, que habrá condiciones respecto a la propiedad. No, ya, pero pregunto, ¿y si una persona es condómina, o sea, tiene una cuota de una vivienda, tampoco puede acceder, o sí o no puede acceder? Y si es nudo propietario o usufructuario, pero no pleno propietario, ¿puede acceder sí o no? Es decir, generar un monstruo como Casa 47, monstruo en el sentido no peyorativo de la palabra, sino monstruo administrativo, con una gestión brutal, donde hay que depurar una serie de titularidades que llegan de la Sareb, que bien sabes, Carmen, y Julio lo sabe también, que son viviendas que nadie sabe de quién son, porque en muchos casos eran de una caja de ahorro que se cedió a otra caja de ahorro que se fusionó con las ya famosas fusiones frías de José Luis Rodríguez Zapatero, que nunca entendí lo que era una fusión fría, ¿no? Pero en el fondo era una fusión normal, pero lo llamaban fusión fría. Y no sabemos de quién son. Pero luego lo mejor de todo es que he visto casos heredados de la Sareb donde la titularidad de la vivienda pertenece a una persona, pero el crédito, bueno, perdón, a una persona jurídica, pero el crédito a otra. Es decir, el promotor que ha ido a un concurso de acreedores o que se lo ha quedado a la Sareb por los motivos que sean, es el dueño, pero el crédito, estoy pensando en un caso, pero el crédito es de una caja de ahorros, pero una caja de ahorros de Segovia, que yo no sé si existirá. Es decir, hay que hacer una labor salvaje. Estamos hablando de algo, te diría yo, Carmen, a un plazo para que funcionase razonablemente bien de 10 años. Opino igual. Porque ya no estamos hablando solo de gestionar viviendas que van a ceder otros. No, no solo es eso. Que, por cierto, aquí siempre, y lo digo por experiencia propia, me gustaría oír a Julio, ¿por qué nunca se han incluido las viviendas de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social? ¿Por qué en todos los momentos? Yo recuerdo con el viceconsejero actual de Planificación Territorial, anterior director general de Urbanismo, que firmamos un convenio por el cual los registradores de Castilla-La Mancha ayudábamos a que no hubiese desahucios salvajes, desahucios de gente con problemas habitacionales. Y me decía José, es que Fernando, me parece que eran 100 viviendas de la Seguridad Social en Toledo que nadie sabe dónde están. Entonces, ¿por qué no se habla de esas viviendas y se les cede también a esta empresa Casa 47? Estamos hablando de las viviendas heredadas. Y por concluir, para no hablar ya de que entiendo de lo que he leído, porque he leído de verdad, tengo un aviso puesto en ChatGPT todos los días sabiendo de que me avisase de todas las novedades. Es que me asombra más todavía que va a ser promotora y gestora de suelos. Pero los va a comprar, se los van a dar, los va a urbanizar, va a hacer el proyecto de urbanización. A todos sí. A todas tus preguntas, sí. Es decir, se va a ocupar del ciclo integral residencial. O sea, que las viviendas heredadas, como fuimos nosotros en la MV, las colonias municipales, que estábamos hablando de cerca de 12.000 o 13.000 viviendas
colonias municipales de la época de 1930, más luego lo que promocionábamos, es decir, lo que yo llamaba un patrimonio histórico y lo que era promoción nueva. Y bueno, y yo no sé, porque si se va a dedicar también a rehabilitación, Claro, a eso ya todo, Fernando, es a decir, todo también, el pues objetivo mejor que tiene todavía. el problema que yo le veo a Casa 47 es que, siendo heredera de SEPES, que es un magnífico brazo ejecutor de política pública en materia de gestionar suelos y ponerlos en carga para competir y bajar el precio en el mercado, nace lastrada. ¿Por qué? Porque recibe un montón de patrimonio con muchos problemas, y su objetivo es meter, por ejemplo, en el año 26, 13.000 viviendas nuevas, además de las que ya gestiona y que hereda del propio SEPES, que son 17.000 y pico. Es decir, se propone depurar la herencia tóxica de la Sareb, que todos sabemos que me da igual que sea un suelo, que sea una vivienda. Acabas de contar que nacen lastradas con un problema que básicamente lleva tiempo en resolverse. Es decir, es verdad que es una herramienta que, si son capaces de depurar todo eso, porque nacer con activos válidos y buenos para poner en el año 26, nace con 100 millones para comprar 400 viviendas, con proyectos para empezar a edificar 1.600 viviendas en el año 26, luego se entregarán en el año 27, y pare usted de contar, porque de la Sareb dudo que haya viviendas listas para ponerse en carga en el año 26, porque heredan ya de un primer filtraje que la Sareb ha ido haciendo desde que la Sareb es Sareb, y han sacado y han rescatado todos los activos que han podido. Y me consta, porque en los municipios donde yo trabajo hay varios de esos y se han dado por imposibles porque o están ilegales o tienen problemas de quiebras económicas, o todo lo que tú contabas de antecedentes jurídicos complejísimos de desenmarañar. Entonces, con toda la buena intención, entiendo que han hecho una buena herramienta que, por la lógica de lo que es la estructura de gobierno de un Estado, la política pública en vivienda está clara, la ley que la describe y que la regula la tenemos, que es la ley del 23. El plan estatal de viviendas es el plan, luego viene el programa y el proyecto. Entiendo que Casa 47 se parece más a un programa en la parte que desarrolla del alquiler sostenible, del alquiler asequible, perdón, pero claro, se mete a lo que tú dices, al ciclo completo, es decir, desde qué suelos tengo, cómo los planifico, hago el planeamiento urbanístico, cómo los urbanizo, con qué dinero urbanizas. No está en los 1.600 millones, entiendo, en los 1.300 millones al año durante 10 años, o sí, no sabemos. Luego proyecto las viviendas, luego las construyo, luego le entrego las llaves al nuevo, es decir, hago toda la contratación del contrato de alquiler, luego gestiono ese patrimonio que voy construyendo de parque público de vivienda del Estado. Y no solo eso, es que además aspiran a hacer barrio, que es que participe a crear barrio, más además atender al usuario en todo lo que se le ocurra. Plantear al usuario, es decir, a generar sociedad y ecosistema de barrio. Entonces, me temo que estoy de acuerdo contigo, es decir, esto es para el medio y larguísimo plazo, pero es imposible que esta medida impacte en la crisis actual que tenemos, que es agobiante. No hay manera, es decir, no cuadra. Por lo tanto, y la gente se pierde en la lógica de ahora qué es Casa 47, qué tiene que ver con el Plan Estatal de Vivienda. Entonces, los que más o menos entendemos un poco estamos desorientados, porque es como un aluvión de medidas muy bien presentadas y muy bonito, pero con muchos peros, creo yo. Entonces, yo me gustaría saber de las medidas que habéis visto que tiene el plan. Vayamos a lo positivo, es decir, ¿cuál de las medidas que propone Casa 47 en materia de alquiler sostenible os parece que pueden ser interesantes para que tengan efecto en el corto plazo? Es decir, 2 años. Pongamos 2 años para que la gente que nos oye sepa de qué estamos hablando. Julio. No se te escucha, Julio. Julio, no se te oye.
No, es que tiene cerrado el Tiene micrófono. cerrado Ha ahora. cerrado solo, se ha cerrado. Ahora. ¿Me oís ahora, no? Sí, sí, ahora Sí. perfecto. Yo entiendo que lo importante es la introducción de los contratos de muy larga duración, de los 70 años, que se empieza primero por 14 y luego se revisa cada 7. Es importante también que el alquiler de esta vivienda sea un tercio de los renta media, no dice de la ciudad, pero será de la ciudad, porque el INE ahora, cuando publica los números de habitantes de cada ciudad, publica también los ingresos medios de cada ciudad, que se hace a partir de las declaraciones del impuesto sobre la renta, dicho sea de paso, sin quererme desviar del tema, pero para que sepáis que cuando se hace estos ingresos medios por ciudad es lo que se declara en el impuesto sobre la renta, porque te aparecen ciudades muy activas, muy dinámicas, te aparecen las últimas, porque a lo mejor los que dueños de las fincas de allí no viven en el pueblo. Pero en fin, lo importante es contratos de larga duración, alquileres en baratos, el 30% de la renta disponible de la ciudad, un objetivo de unos 13.000 millones para 10 años, que esto puede a lo mejor permitir pues unas 100.000 viviendas, pero ahí ya sin embargo hay una limitación. Tendrán que decir qué superficie media va a tener cada vivienda, porque esto da para que, por algún cálculo que yo he hecho, da para que viviendas de 42 metros cuadrados útiles, con un coste de unos 2.000 euros metro cuadrado, sin coste de suelo, pues esto permitiría viviendas de 2 dormitorios hacer 100.000 en 10 años. Pero como habéis dicho muy bien, esto de momento no impacta en la situación presente. La situación actual es de fuerte agobio y de exceso de demanda. Es decir, que esto lleva tiempo para ponerlo en marcha. Y luego los objetivos, aunque suenen mucho, 13.000 millones de euros, y me salgan 100.000 viviendas de 2 dormitorios de 42 metros cuadrados útiles, que son viviendas más bien pequeñitas, de momento no contribuyen mucho a resolver el problema presente, o sea que de momento no ayudan. Y luego sobre los problemas de tramitación, que vos habéis descrito los dos muy bien y se nota que sois bastante expertos en el tema, pues esto habrá que distinguir un poco la parte de depuración de lo que hay y por otra parte la promoción de nuevas viviendas, que tendrá que contar para ello con suelo. Entonces la cuestión es que el suelo ¿qué origen va a tener? Si es el suelo de lo que procede de Sareb, que entonces es más problemático, o si es suelo que tienen en este momento para empezar con estas 1.300 viviendas anuales que se han propuesto. Es decir, que creo que hay, yo lo que dije antes, no dije tanto que esto estaba muy bien, lo que dije que era un plan potencialmente importante. Cuando se digo potencialmente importante, los economistas, cuando decimos potencial, siempre diferenciamos entre el producto real y el producto potencial, el producto que se puede obtener. Eso es lo que yo quería decir, que puede ser importante, pero que sin embargo de momento aparecen muchos elementos por aclarar. Primero tenemos que ver también el texto del Real Decreto. Conocemos la nota del Ministerio sobre el Real Decreto. Habrá que ver el texto del Real Decreto, habrá que ver esas otras condiciones que piden. Bueno, las aportaciones de Sareb son importantes, pero son muy complicadas. Por tanto, estamos en presencia de un instrumento que alguno de vosotros ha dicho muy bien, que esto parece más bien un programa de actuación, más que una descripción de cómo va a ser Casa 47. Yo espero que el Real Decreto aclare algunos puntos y que, sobre todo, este Real Decreto que regule la Casa 47 enlace bien con el Plan Estatal de Viviendas. No vayamos a que nos encontremos, porque en la exposición de motivos del Plan Estatal de Vivienda, este borrador que ha corrido por ahí, se hablaba de otras cifras de dinero muy distintas. Se hablaba de 6.666 millones de euros, 4.000 los ponía el Estado y el resto de las comunidades autónomas. Era un caso de cofinanciación. ¿Eso se va a aplicar a esto o no se va a aplicar a esto? Es decir, que quedan por aclarar bastantes temas. El contenido del Real Decreto, su relación con el Plan Estatal de Vivienda y también aclarar algunos temas. Por ejemplo, el primero, que aclaren que el SEPES no existe, porque si dicen que a la directora general la hacen presidenta de SEPES, entonces es que SEPES continúa. Y aclarar algunos puntos y sobre todo que nos hablen también de superficie media de las viviendas, porque es que aquí se dice hay 13.000 millones para 10 años,
pero las viviendas, ¿qué superficie van a tener? Van a ser viviendas de 42 metros cuadrados útiles de 2 dormitorios, con lo cual me sale con todo esto un coste de 2.000 euros metro cuadrado, me salen unas 100.000 viviendas para 10 años. 100.000 viviendas para 10 años está bien, pero está claro que para hacer frente a la carestía actual sería necesario que este plan se enriqueciera, que este proyecto se enriqueciera utilizando financiación crediticia. Yo estoy cansado de decir que las VPO no se financiaron con los presupuestos, se financiaron con créditos que daban las cajas de ahorro y el crédito oficial. Pues ahora en este momento esto da para en 10 años 100.000 viviendas, que serían unas 10.000 al año. Hace falta más. Entonces, para esto habrá que hablar de la financiación, que puede ser con el ICO, puede ser creando un fondo estatal, como funciona en Francia, aunque lo gestione la Caisse de Dépôt. Es decir, se abren muchas incógnitas, insisto en lo que dije antes, es un instrumento potencialmente importante, pero que hay muchas cosas que aclarar, sobre todo lo que la gente que ha hablado, lo que me dicen es que hay que tener en cuenta que en los costes de construcción hay que meter el trastero, la plaza de garaje y que hay un montón de gastos más que pueden elevar bastante la factura del coste por metro cuadrado. Por tanto, que eso podría reducir el alcance. No sale con esto más de 100.000 viviendas en 10 años. Es decir, estos son 10.000 viviendas al año y dentro de unos 2 o 3 años. Es decir, que mientras pasan esos 2 o 3 años inicial, los problemas siguen ahí. Es decir, que de momento es una medida potencialmente importante, pero que no impacta de momento directamente sobre la problemática situación de exceso de demanda y de precios al alza como la que estamos viviendo. Sí quiero añadir que salen estos días muchos informes de coyuntura diciendo que esto va disparado, que los precios van disparados. Bueno, los precios han desacelerado en el tercer trimestre. Lo que pasa es que se utilizan tasas interanuales que van con un poco de retraso respecto a lo que está sucediendo. La segunda parte del año 25 ha sido también muy fuerte, pero sin embargo ha sido menos dinámica que la primera parte. Es decir, esperemos a ver, hagamos un manejo más útil de los datos, pero sin embargo la angustia de la gente por conseguir una vivienda de alquiler o como sea sigue existiendo, y este instrumento pues va a tardar un poco en hacer frente, va a tardar bastante en hacer frente a los problemas que tiene el personal ahora para acceder a una vivienda. Fernando, vamos un poquito mal de tiempo, nos quedan como 10 minutos. Yo te pediría que volvamos a que tú nos hagas ver cuáles son para ti las medidas incluidas en el paquete Casa 47 que ves como más eficientes, si es que hay alguna, en el corto plazo, en el medio y en el largo, para entender bien esta herramienta, cómo se utiliza, cómo se podría utilizar. Busquémosle las bondades. Bien, busquemos las bondades. Me parece una decisión sabia, Carmen. Julio no me ha contestado la pregunta de la seguridad social. Espero que me lo diga antes de por qué no se han incluido las viviendas de la seguridad social en Casa 47. Que hay muchas, y esas, curiosamente, con la titularidad perfectamente diseñada. Pero no sé por qué, Julio, si antes de contestarle a Carmen, no se han incluido todo lo que estaba en la seguridad social, se ha añadido también a Casa 47. En cuanto a SEPES, también me gustaría hacer una observación, Carmen, antes de contestarte a tu pregunta, que es, yo, hasta donde supe, conocí a Félix Arias hacia el 2010-2011, presidente del SEPE, Ana Perpiñá, directora general. Yo, SEPES, siempre he entendido que era suelo industrial. Por eso, no me extraña lo más mínimo lo que habéis dicho, que yo lo desconocía, que la directora general suba o ascienda a vicepresidenta, a presidenta. ¿Por qué? Porque el suelo industrial, los polígonos, la logística industrial es muy importante para un país y debe seguir funcionando. Entonces yo creo que esa puede ser la lógica, pero lo desconozco. Entrando a lo que me dices, las bondades que veo. Bueno, la única bondad que veo es que ponemos sobre la mesa otra vez el problema de la vivienda. Si de alguna manera se pudiese aguantar 5 o 10 años sin que se tensionase el mercado, sin que se den estos casos que me ha sorprendido, porque yo pensé que el Consejo de Ministros
iba a llevar algo de la prórroga de esos 200 y pico mil alquileres que están pendientes, que han vencido, que he conocido ya 3 casos y que ahora mismo lo están echando porque, o están resolviendo el alquiler porque quieren subir el precio del mismo, y no ha habido nada, ¿no? Entonces, de momento, no digo que los consejos de ministro que faltan hasta acabar el año lleven algo del tema. Bondad, bueno, voluntad del gobierno, que me parece muy bien, quizás el cauce sea otro, pero me parece muy bien, de intentar que se arregle o intentar que sea menos dañino la falta de vivienda que en este país existe ahora mismo, ¿no? Eso me parece quizás el punto de vista de bondad más importante. Practicidad, o siendo prácticos, como decía Julio, el producto potencialmente importante, bueno, evidentemente lo es. Lo es en la medida que se continúe, porque no cabe duda que habrá elecciones en los próximos, no sé si meses o años, y habrá que ver si el nuevo gobierno que salga tenga interés en continuar con este proyecto. Y luego, quizás espero o deseo que las personas que sean rectores o gestionen Empresa 47, pues llamen a la puerta de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, porque entiendo que intentar trabajar el mercado de la vivienda sin ir de la mano de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, de acuerdo con los títulos competenciales que tenemos según la Constitución española y la famosa sentencia de marzo del 97, es prácticamente imposible. O sea, si dar una licencia, Carmen lo sabe de sobra como arquitecta, te puede llevar hoy día, yo qué sé, un año, 6 meses, año y medio, no hacemos nada, y eso es dar una licencia, ¿no? Entonces yo espero y deseo que todo vaya cambiando despacio, poco a poco, porque claro, pedir cambios bruscos es imposible, hacia una mayor armonía en el mercado de la vivienda. Uno de los temas que veo más positivos es la figura de la ministra. La figura de la ministra, siempre lo he dicho aquí públicamente, me parece de lo mejor que ahora mismo hay en el gobierno. Me parece una persona muy empática y me parece que es una persona que tiene capacidad de llegar a muchos sitios. Ella viene de alcaldesa de Puerto Llano y sabe lo que es una vivienda y sabe lo que es gestionar. Entonces, espero y deseo que esté mucho tiempo y que le dé plazo, o que tenga plazo suficiente para poder armonizar en el Estado español, a través de Casa 47, la política de vivienda de una manera, vamos a llamar, amistosa y amable. Pues yo creo que como este tema tiene recorrido, porque como decía Julio, nos falta el Real Decreto, tenemos que aterrizar cosas, os propongo y os emplazo a que el próximo podcast que grabemos, que no sé si será ya en este año o más bien en el año 26, hagamos como una segunda parte de este para profundizar en alguna medida concreta, porque creo que merece la pena. Yo tengo la sensación, si os digo la verdad, que me he sentido leyendo todo esto un poco como cuando vi la película de Alicia en el País de las Maravillas, o mejor cuando leí el cuento de Lewis Carroll, ¿no? En el que Alicia sería mi sobrina, que ve un mundo lleno de color, de propuestas que recibe, bombardeo de propuestas de que todo va a ir bien en materia de vivienda, pero luego veo personajes ahí dentro de la película. ¿Os acordáis del conejo que llegaba tarde, llegó tarde? ¿Por qué? Porque llegamos tarde con todo lo que estamos haciendo. El sombrerero loco, aquel que hacía la fiesta del té o el no cumpleaños, en el que hacía acertijos sin respuesta, acertijos misteriosos, en el que todo el mundo se quedaba sorprendido porque nadie sabía muy bien qué hacer, o la reina de corazones, ¿no? Que era aquella señora malvada y dictatorial que gobernaba en ese país y que nadie entendía muy bien qué pasaba, pero todo de colores y Alicia dando saltitos, ¿no? Yo de momento
me siento un poco como mi sobrina, como Alicia, y yo creo que entiendo del tema. Entonces, la conclusión que yo saco es una expectativa, un moderado optimismo, otra vez, para tratar de ver si hay algo más detrás de este telón que nos han puesto, y de ahí que os emplace. Y espero que, Julio, el próximo día le respondas a Fernando la pregunta sobre las viviendas, porque a mí también me cabe la duda. Vamos a cortar ya porque andamos muy cortitos de tiempo y quedamos emplazados para la próxima, si os parece. Entonces, Sí, Muy sí. bien. agradecemos a nuestros oyentes, a nuestros espectadores que nos ven y a la discrepancia que es nuestro anfitrión, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Gracias a todos. Muy bien. Y Fenomenal. feliz salida de año. Y Feliz salida de no año. nos Oye, vemos y entrada del antes. 16, Julio. Si no nos vemos antes, que no lo Pero si no me descartes, no lo descartemos, pero por si acaso, feliz Navidad y feliz entrada de año, efectivamente. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Igualmente a Otro. los dos. Gracias. Gracias a los dos. Hasta luego.